Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor y te agradecemos mucho por tu gracia que nos has concedido en este momento, para que podamos tener comunión juntos a través de tu palabra. Padre Dios, te agradecemos mucho que en las próximas semanas y meses se publicará el sexto libro y que todo el mundo, Padre Dios, podrá estudiar más sobre el sacerdocio y tu administración en la historia de la redención. Padre Dios, que realmente podamos ser como los levitas espirituales que pueden recibir a tu pueblo para que sean consagrados delante de ti. Y mientras nosotros, Padre Dios, aprendemos más sobre la administración de la historia redentora a través de los sacerdotes este mes, oramos, Padre Dios, que realmente tengamos un corazón de arrepentimiento, que nosotros mismos, Padre Dios, podamos presentarnos y dedicarnos a ti para que podamos servir en tu casa. Padre, si alguno de nosotros pasa por dificultades, ya sean financieras, en nuestras relaciones o familias, te pedimos que en este tiempo de adoración en espíritu y en verdad, podamos experimentarte y que realmente podamos sentir tu presencia, Padre Dios. Y por la inspiración que nos concede tu palabra, que podamos experimentar nuestra propia reforma y nuestra propia resurrección espiritual, Padre Dios, tomando alegría en la vida eterna que tenemos en Jesucristo. Te lo agradecemos mucho y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que buenos días a todos. Es un placer estar con todos en este momento de compañerismo, aunque todos nos conectemos a través de Zoom. Estoy muy agradecido de que tengamos esta oportunidad. Como saben, este mes nuestro tema es el sacerdocio y la historia de la redención, así que estará basado en el libro 6. Y hoy, si miran el subtítulo, notarán que es un poco diferente al anuncio que salió ayer. Originalmente, quería hablar sobre los diferentes deberes asociados con el sacerdocio, y quería enfocarme en los deberes particulares de los levitas hoy y hablar de los sacerdotes la próxima semana. Pero mientras preparaba el estudio, realmente sentí que era necesario un contexto. Repasar a los levitas es muy importante. Ahora, gran parte del mensaje de hoy viene en realidad de los libros 3, como el libro 2, libro 3, libro 4, ya que de alguna manera preparan para el libro 6. Así que no se trata directamente de la información que está en el libro 6, sino que es sobre mucho del trasfondo que creo que es necesario para realmente apreciar cómo Dios estableció el sacerdocio. Así que los deberes particulares creo que los veremos la próxima semana. Pero hoy quería profundizar más en el trasfondo de los levitas. Ahora, nuestra escritura de apertura es Primera de Crónicas 23, versículos 24 al 32. Les animo a todos a que lo lean completo en su propio tiempo. Pero para nuestros propósitos, en realidad vamos a leer los versículos 30 al 32. Así que el enfoque principal es el versículo 32. Aunque debía haber incluido los versículos 30 y 31 en el título también. Así que está en la pantalla. Leamos esto juntos. ¿Listos? Empecemos. Ellos deben estar de pie cada mañana para dar gracias y alabar al Señor, y de igual manera en la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor. En los sábados, lunas nuevas y fiestas señaladas según el número establecido, por la ordenanza acerca de ellos continuamente delante del Señor. Así que ellos tendrán a su cargo la tienda de reunión, la custodia del lugar santo y la custodia de los hijos de Aarón, sus parientes, para el servicio de la casa del Señor. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Así que en este momento, David está dando instrucciones sobre lo que todos deben hacer. Así que esto es respecto a la construcción del tabernáculo. David había reorganizado a los sacerdotes y a los levitas para servir y adorar a Dios de la mejor manera.
David le está encargando a Salomón que construya el templo. Y mientras se construye el nuevo templo y se revisan los deberes, David, en Primera Crónicas 23, versículos 24 al 32, está especificando por qué los levitas son tan importantes. Y en el versículo 32, una vez más, dice, así ellos, y está hablando de los levitas, deben encargarse del cuidado de la tienda de reunión, del cuidado del lugar santo y del cuidado de los hijos de Aarón, sus parientes, para el servicio de la casa del Señor. Ahora, originalmente, quería pasar de aquí a los diferentes deberes de los que estaban encargados los levitas. Y los levitas también estaban divididos en 24 divisiones. Había una rotación de deberes de la que ellos eran responsables. Pero cuando pensamos en la historia de la redención y cómo los levitas llegaron a este punto, cómo los sacerdotes llegaron a este punto, cómo el sumo sacerdote llegó a su punto, realmente necesitamos regresar a Génesis. De hecho, si queremos irnos muy, muy atrás, las genealogías de Génesis son muy significativas aquí. Pero lo que yo quería hacer era enfocarme más en el origen de los levitas y cómo la tribu de Leví realmente se convirtió en la tribu que entregó su servicio a Dios. Así que nuestro primer punto será echar un vistazo al origen de los levitas. Y aquí tenemos Génesis capítulo 29, versículo 34. Leamos esto juntos. Y esta es la confesión de Lea, la esposa de Jacob. Ella concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez mi marido se encariñará conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por eso le pusieron por nombre Leví. Ahora, Leví en hebreo, es Leví, Leví. Así es Leví. Proviene del verbo lava, que significa unir o estar unido, y estar apegado. ¿Y cuál es la situación aquí? Jacob fue el segundo hijo de Isaac. Así que Isaac tuvo 2 hijos. Eran gemelos. Esaú fue el primogénito y luego salió Jacob. Así que todos los deberes, todas las responsabilidades y todas las bendiciones del primogénito debieron haber sido para Esaú. Para no hacer el cuento largo, Jacob robó esa bendición, y Esaú se enojó mucho. Jacob tuvo que huir. Entonces va a la casa del hermano de su madre, Labán, y ve a las 2 hijas de Labán, Raquel y Lea. Y Jacob ama a Raquel. Entonces él trabaja para Labán para que Raquel pueda convertirse en su esposa. Jacob fue engañado. Ya sabes, en cierto sentido le estás tomando el pelo al engañador. Y adquiere a Lea y a Raquel como sus esposas. Pero él en realidad no ama a Lea. Él ama a Raquel. Y Dios ve esto. Y el vientre de Raquel estaba cerrado, pero luego el vientre de Lea fue abierto. Así que Lea da a luz a Rubén. Y luego da a luz a Simeón. Y después da a luz a Leví. Y ahora ella tiene 3 hijos que le dio a Jacob y su confesión. Ahora, esta vez, mi esposo se apegará a mí porque le di 3 hijos. Así que este apego. Lea conmemora esto a través de su hijo, Leví, que significa apegado. Ahora, con 3 hijos, ¿por qué es tan significativo tener 3 hijos? Digo, un hijo ya de por sí es increíble. Has asegurado que la siguiente generación continúe. Has asegurado que los bienes de tu esposo, sus negocios, su legado, sigan adelante. Y ahora hay 3 hijos. Si se preguntan qué hacer con 3 hijos, Noé y ellos poblaron el mundo. Cualquiera con 3 hijos sabe que son muchos. Hay ejemplos aquí en Shiloh. Oren por nuestro presidente.
De todos modos, yo quiero. Ahora quiero centrarme en esta expresión, en esta ocasión, y en lo importante que es adjuntarla a la expresión. Ahora esta vez, mi marido será apegado a mí. Ahora, la palabra que usa Lea para su confesión viene del hebreo Pam, y lo que significa es por fin. Mira, no se trata solo de cualquier momento en particular, sino que por alguna razón, este momento, considerando toda tu historia y todo lo que ha pasado en tu pasado, este momento, por alguna razón, es muy, muy especial. Así que si vamos a Génesis 2, versículo 23, este es el primer matrimonio, ¿verdad? Y esto es cuando Adán, él es creado. Pero luego, en Génesis capítulo 2, versículo 18, no está ahí, pero lo voy a leer para ustedes. Después de la creación de Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Así que Dios crea al hombre. Él reconoce que el hombre necesita una ayuda. Y Dios proclama, haré una ayuda, una pareja adecuada para él. Entonces, todos los animales vienen a Adán. Toda la creación es presentada ante él. Adán, con la sabiduría de Dios, los nombra en consecuencia. Pero si miras el versículo 20 en la segunda parte, dice que para Adán no se halló una ayuda idónea para él. Mira, toda la creación fue presentada ante Adán, pero de toda la creación no había una ayuda idónea para él. Entonces, Dios provoca un sueño profundo. Toma la costilla de Adán y crea a una mujer. Y luego, en Génesis capítulo 2, versículo 23, Adán dice, ahora en realidad hay un equivalente coreano muy bueno para Paan. No está en la traducción coreana. Creo que en la traducción coreana dice, o como esto es. La NAS dice, esto es ahora. La ESV en realidad dice, por fin. Toma una traducción directa, por fin. Y en coreano, una buena expresión para esto es. Así que, después de todo lo que has esperado, después de todo el esfuerzo que has hecho, después de todo lo que ha pasado en el pasado, finalmente, en este momento, algo ha sucedido. Adán fue creado como portador de la imagen de Dios, gobernando sobre la tierra. Y Dios dice, Adán necesita una compañera. Y trae toda la creación ante Adán. No se encuentra ninguna compañera. Y de la costilla de Adán, de su costado, Dios crea a la mujer. Adán ve a la mujer, ¿y cuál es su confesión? Pan, por fin. Mira, en el libro 5, de hecho, en la creación del hombre honorable, ya sabes, el reverendo Abraham Park resalta a Eva como la corona de la creación, tan hermosa, tan maravillosa. Y en el versículo 24, Génesis 2:24, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Así que el hombre y su esposa se supone que deben estar unidos. Ahora, esta palabra, unidos, que se usa en Génesis en realidad es dabak. Es diferente de lava. Y significa que deben aferrarse juntos, unirse, mantenerse juntos. Pero esta palabra, Pam, por fin, si volvemos a Lea, su confesión, ahora, esta vez, por fin. ¿Te imaginas el corazón de Lea? Cuán profundamente, cuán intensamente quería estar unida a su esposo. Como deseaba ser amada por su esposo, tener ese tipo de relación. Ahora le he dado 3 hijos,
Pam, por fin. Mi esposo se unirá a mí, por eso le pusieron por nombre el hijo de Leví. Perdón, me estoy poniendo un poco emocional. Así que el nombre Leví en sí, lo que significa el deseo de estar unido a tu esposo. Cuando pensamos en los levitas como una tribu encargada de administrar la adoración para que el pueblo de Dios pueda ser presentado ante él, para que, por fin, puedan estar unidos. Ese es el significado del nombre Leví en sí. Así que cuando pensamos en el origen, de dónde viene el sacerdocio, y regresamos al origen de la nación de Israel, que se supone que es la nación de los santos, la nación de sacerdotes ante Dios, y los deberes de cómo debemos adorar, y estos deberes que recaen sobre Leví, cuando volvemos a su origen, al final, en este momento, se supone que debemos estar unidos a nuestro Dios. Ya sabes, la relación espiritual entre Cristo y la Iglesia. Y eso, vemos, está representado por el mismo nombre de Leví. Así que el punto principal número 2, vamos a la dedicación de los levitas. Entonces vamos a ver cómo los levitas realmente llegaron a ser dedicados como tribu ante Dios para administrar la adoración. Y para entender el significado de esto, necesitamos ver un poco de contexto sobre la circuncisión. Ahora, la circuncisión era una señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Así que, Génesis capítulo 17, versículos 9 al 11. Leamos esto juntos. Génesis capítulo 17, versículos 9, 10 y 11. ¿Listos? Comiencen. Dios le dijo además a Abraham, ahora bien, en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, por todas sus generaciones. Este es mi pacto, que guardarás entre tú y yo, y tus descendientes después de ti, todo varón entre ustedes será circuncidado, y serán circuncidados en la carne de su prepucio, y será la señal del pacto entre tú y yo. Ahora, la señal del pacto, la circuncisión. Así que esto en realidad es algo que está incorporado en tu propia carne. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con la circuncisión, una vez que te circuncidas, no hay forma de deshacer la circuncisión. Ahora, en realidad ha habido algunos procedimientos en el pasado donde incluso intentaron manipular el órgano masculino para tratar de imitar la forma previa a la circuncisión. Y hay un montón de razones culturales por las que existe ese procedimiento. Pero, hablando esencialmente, una vez que estás circuncidado, ya no eres incircunciso, circuncidado. No puedes deshacer esto. Así que, como señal del pacto, una vez que esta señal está realmente en tu carne, no hay forma de revertirlo. Esto representa como el pacto de Dios es perpetuo. Es para ti y tus descendientes. Guardarás este pacto en la carne de tu prepucio, y esa es la señal. Así que, a través de esta realidad física de la circuncisión, realmente podemos ver que Dios quiso que esto se mantuviera de manera perpetua. Esto muestra lo valiosos que somos, que Dios diría, esta marca en ti que nunca se puede deshacer es para siempre. Así que siempre sabrás que mis promesas contigo seguramente se cumplirán, seguramente serán verdad. Ahora, cuando miras hacia atrás a la fe de Abraham, ¿cómo? Incluso hasta el punto de ofrecer a Isaac, Abraham tenía la fe de que Dios seguiría cumpliendo sus promesas. Él tenía un recordatorio muy físico de que esas promesas serían verdad. Ahora, en esta época, especialmente en el nuevo pacto, la importancia no está tanto en el acto físico de la circuncisión, sino en lo que la circuncisión representa en términos de pacto. Así que, en el Nuevo Testamento,
La circuncisión, su significado, en realidad ha sido reemplazado por el bautismo. La evangelista Joana y yo estábamos hablando sobre el bautismo el otro día. Una de nuestras iglesias filiales había preguntado, ya sabes, como referencia, sobre la redacción y el estilo del certificado que usamos para reconocer a aquellos que han sido circuncidados espiritualmente, que han sido bautizados. Y estábamos hablando de lo significativo que es el evento del bautismo y lo importante y significativo que sería, incluso algo como un certificado, porque indica el día, por fin, en que un miembro de la iglesia ha sido aceptado en la comunidad del pacto. Y ya sea que uno haya nacido en una familia creyente y haya sido bautizado de bebé, o, ya sabes, si uno, como nuevo miembro, ha aceptado a Cristo y ha sido aceptado en la comunidad del pacto, o como un miembro adulto que fue bautizado de bebé, pero ahora lo está reafirmando. Ya sabes, las promesas del pacto en la comunidad en la que estás. Sabes, el bautismo es muy importante. Y la razón de eso es porque está vinculado al pacto perpetuo de Dios que se expresó a través de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Y en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión hecha sin manos, al quitar el cuerpo pecaminoso de la carne por la circuncisión. Ahora, hay algunos conceptos diferentes que necesitamos entender sobre la circuncisión y el bautismo. Entonces, está la circuncisión en el Antiguo Testamento, de la que ya hablamos, y esa está asociada con el bautismo. Aquí, así que tenemos el vínculo entre la circuncisión y el bautismo, pero cuando pensamos en el bautismo, hay otro concepto que debemos asociar con él, y ese es la resurrección. Así que la razón por la que la circuncisión es importante es porque es la eliminación del cuerpo de la carne por la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando confiesas a Cristo, cuando en las ceremonias de bautismo, ya sabes, hay una confesión. ¿Confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador? Cuando confiesas a Cristo y pasas por el bautismo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás diciendo que las limitaciones de la carne ya no te atan. Las limitaciones de la muerte ya no tienen dominio sobre ti. Así que eres sepultado con Cristo en el bautismo y resucitas con Él. Así que ese es el significado espiritual de la circuncisión. Estás tomando este prepucio. Y a través del derramamiento de sangre, así como Cristo derramó su sangre, estás quitando los aspectos carnales de tu cuerpo. Estás entrando en Cristo espiritualmente y ahora recibes la promesa de la vida eterna por medio de la resurrección de Jesucristo. Y así es como el bautismo se asocia con la circuncisión. Y Pablo les está escribiendo a los colosenses, ustedes han sido sepultados con Cristo, Cristo en el bautismo. Ahora has resucitado. Y esta es tu circuncisión, una circuncisión hecha sin manos. Así que podemos ver que la circuncisión, como señal del pacto que Dios promete en el Antiguo Testamento, tiene este significado redentor e histórico para nosotros hoy, que ahora expresamos a través del bautismo. Ahora, ya sabes, algunas personas podrían estar pensando, tuve esta conversación con alguien más en el extranjero. ¿Es necesaria la ceremonia del bautismo? Incluso aquí, hay quienes reciben a Cristo al final de sus vidas y quieren bautizarse. ¿Se requiere realmente el acto físico para la salvación? La respuesta rápida es no. Y la razón podría ser, bueno, ¿por qué es esto tan importante? Y, usando un ejemplo, voy a mencionar la ceremonia de boda. ¿Realmente necesitas una ceremonia de boda? Para indicar que estás casado. Probablemente no.
Pero ¿por qué es tan importante? O sea, ya sabes, especialmente las mujeres, podrían decir, oh, tienes que tener una ceremonia. Pero desde la perspectiva de la Iglesia, ¿por qué es tan importante la ceremonia de boda? Porque estás participando en esta unión y haciéndola pública ante la congregación, toda la comunidad del pacto. Es reconocer que ahora son marido y mujer y que han expresado estos votos delante de Dios. Entonces, ya sabes, para nuestros jóvenes, y aquí estoy metiendo algunos conceptos extra, existe la idea de, ya sabes, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y entre los jóvenes hoy en día existe este argumento. Es como, bueno, ya estamos comprometidos. Tal vez. Ya nos hemos comprometido el uno con el otro, y vamos a ser fieles el uno al otro. Ya sabes, ¿qué tiene de malo tener, ya sabes, relaciones sexuales, incluso si no nos hemos casado cuando ya nos hemos comprometido a eso? Y, ya sabes, una respuesta a eso es que no han tenido esta ceremonia pública. No han tenido esta aceptación de pacto por parte de la comunidad, por parte de la iglesia, la comunidad de fe. Y la razón por la que el bautismo es tan importante es porque estás recibiendo a alguien en esa comunidad de pacto. Mira, el pacto de Dios con su pueblo, aunque sí puede hacerse personalmente entre tú y Dios, también participas en esta relación de pacto a través de la iglesia, que es la asamblea de Dios. Así que cuando adoras, la razón por la que la adoración comunitaria es tan importante es porque no se trata solo de personas haciendo su propio compromiso personal con Dios, sino que como cuerpo colectivo, te estás presentando ante el pueblo de Dios. Así que la circuncisión representa esto, el bautismo representa esto, y vemos que la resurrección de Jesucristo no fue solo para una persona, sino que fue para todas las personas. Fue para toda la gente del mundo, el cosmos, cosmos en griego, y esto necesita ser la iglesia. Esto necesita ser la nación. Así que hay algunos versículos aquí que me gustaría leer. Vamos a ver Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Y aquí, esto está hablando sobre el nacimiento de Jesucristo. Cuando pasaron 8 días antes de su circuncisión, ya sabes, en la tradición judía, después de 8 días, circuncidas a tu hijo. Entonces le pusieron por nombre Jesús, el nombre que le había dado el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Así que, en relación con su circuncisión, Jesús fue oficialmente su nombre. Y el ángel dio este nombre incluso cuando Jesús fue concebido en el vientre. ¿Y por qué es eso importante? Vamos a ver Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dice, ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, Jesús es la versión griega, representación de Oseas, que es una contracción de, perdón, no Oseas, Yeshua. Entonces, Jesús es la expresión griega del hebreo Yeshua, que es una contracción de la palabra Josué, que es, por supuesto, Josué, y significa el Señor salvará. Jehová, Yahvé, salvará, o Yahvé es salvación. Y porque Jesús vino a salvar al hombre de sus pecados, su nombre fue llamado Jesús. Y en el versículo 23 dice, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Así que necesitamos estar unidos a Dios para ser salvos.
Tuvimos que pasar por muchas cosas para llegar a ese punto. Espero que todos hayan podido seguir hasta aquí. Ahora, habiendo cubierto todo esto, vamos a echarle un vistazo a Mateo 3, versículos 13 al 17. Adelante, anótenlo. Esta es la escena donde Jesús ahora se está bautizando. Jesús ahora se está bautizando. Y Juan estaba realmente confundido. Juan el Bautista decía, tú eres el indicado. Yo necesito ser bautizado por ti. Tú eres el que bautiza con el Espíritu. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué tienes a mí para ser bautizado? Juan el Bautista tenía muchas preguntas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Así que, si tienen sus Biblias, vayan a Mateo, capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús, respondiendo, le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Justicia. Miren, Jesús necesitaba ser bautizado porque es necesario para cumplir toda justicia. Jesús, por supuesto, se bautizó antes de comenzar oficialmente su ministerio público. Pero ¿de qué hablamos sobre el bautismo? ¿Con qué necesitábamos asociar el bautismo? El pacto eterno que Dios había prometido a través de la circuncisión. Y el bautismo en sí, Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Miren, la palabra griega, baptisma, el bautismo es prácticamente una transliteración directa. Lo que realmente significa bautismo es inmersión. Así que eres sumergido para que estés completamente cubierto por algo. Y el bautismo literalmente habla de ser sumergido en agua. Estás completamente sumergido. Así que en el bautismo antiguo, la gente realmente sumergía todo su cuerpo. Te metes en una tina o tal vez tienen un océano, un lago, un río. En el caso de Juan, el río Jordán. Estás completamente sumergido y luego sales. Eso es bautismo. Ese es el proceso del bautismo. Pero mira de nuevo Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Así que cuando Jesús comienza su ministerio, en su nacimiento y su circuncisión, fue llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? A través del poder de la vida eterna, representado por la resurrección de Jesús. Así que, al comenzar su ministerio público, Jesús fue bautizado, representando cómo a través de él resucitaremos. Ahora tenemos vida eterna. Es una expresión del pacto eterno de Dios para que nosotros, desde la muerte, podamos unirnos con Dios una vez más para siempre en la vida eterna. Ese es el significado de Jesús, su ministerio, su bautismo. Así que cuando ahora vemos la circuncisión, lleva este tipo de significado. Así que cuando Abraham recibió la circuncisión, ese pacto, esa señal del pacto, es algo muy importante. Ahora, volviendo a Leví, tenemos un problema. La circuncisión definía al pueblo judío. La circuncisión definía a Abraham y a sus descendientes. Sabemos por qué, si ahora somos los descendientes espirituales de Abraham al creer en Jesucristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 7, versículo 29. Por favor, ténganlo como referencia. Ahora tenemos un problema con Leví en particular, en la época de Jacob. Él salió de la casa de Labán y está regresando, pero se establece en Siquel. Él tiene una hija, Dina, y, para hacer la historia corta, Siquelm, uno de los príncipes de esta tierra, entonces tienes la tierra, Siquelm, y luego tienes a la persona, Siquelm, ve a Dina, se encariña con ella, y bueno, ahora tenemos este apego, la viola, la deshonra. Y ahora hay una propuesta entre la gente de Siquelm y los hijos de Jacob. Ellos dicen, miren, únanse a nosotros. Seamos un solo pueblo.
Ustedes se casan con nuestras hijas. Déjenos casarnos con sus hijas. Que nuestras posesiones se mezclen en esta comunidad. Y los hijos de Jacob están bastante molestos. Eso es quedarse corto. Están muy molestos de que Dina haya sido deshonrada de esa manera, pero entonces ellos presentan una propuesta. Vemos esto en Génesis, capítulo 34, versículos 13 al 17, y lo voy a leer. Solo unos cuantos versículos. Así que Génesis 34, versículo 14. Voy a empezar con el versículo 13. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre, Jame, con engaño, porque él había deshonrado a Dina, su hermana. Les dijeron, no podemos hacer esto. Dar a nuestra hermana a alguien que no está circuncidado sería una vergüenza para nosotros. Miren, lo que están diciendo en realidad no es mentira. En realidad están diciendo algo cierto. La circuncisión definía a los descendientes de Abraham como el pueblo del pacto de Dios. Cualquiera que no estuviera circuncidado no formaba parte de esta comunidad del pacto. Entonces, ¿cómo pueden dar en matrimonio a uno de los miembros de su propia familia? Ahora, ojo, Dina fue violada por alguien que no estaba circuncidado. Así que alguien de fuera de la comunidad del pacto violó a alguien de dentro de la comunidad del pacto. Y hasta cuando lo pensamos ahora, podríamos incluso argumentar que están justificados en su enojo. Pero aunque están diciendo algo de verdad, la Biblia en realidad dice que respondieron con engaño. ¿Y por qué es eso? Entonces, ya saben, ellos dicen en Génesis capítulo 34, versículos 13 al 17, ustedes no están circuncidados. Si no se circuncidan, no podemos estar de acuerdo con todo esto del matrimonio. Simplemente nos levantaremos y nos iremos. Y, ya sabes, eran muy astutos en su mensaje. Así que, a partir del versículo 25 al 31, vemos que las personas, en realidad, se circuncidan. Pero la circuncisión no es un proceso agradable. Sabes, hoy en día tenemos instrumentos médicos específicamente diseñados para esto y las técnicas están muy bien definidas, pero en aquel entonces usaban una piedra de pedernal y es un proceso doloroso. Y mientras los hombres de Siquem todos están circuncidados. Y ya sabes, están adoloridos. Génesis, capítulo 34, versículo 25. Ahora bien, sucedió que al tercer día, cuando estaban adoloridos, que dos hermanos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, los hermanos de Dina, cada uno tomó su espada y llegaron a la ciudad desprevenidos y mataron a todos los hombres. Muy bien, ahora tienes que observar la situación aquí. La circuncisión definía al pueblo de Dios. ¿Cómo definía al pueblo de Dios? Porque era la señal del pacto de que tendrían vida eterna. La circuncisión en este caso fue utilizada para que la gente pudiera ser asesinada. ¿Ves la ironía aquí? ¿Ves cómo, tal vez ante los ojos de Dios, Simeón y Leví no hicieron algo tan bueno? Estás usando esta señal perpetua y eterna del pacto, que significa que eres definido como el pueblo de Dios, que se te promete vida eterna, y ellos usaron esto con la intención de asesinar. Usaron esto con la intención de vengarse. Así que ellos llegan, matan a todos los hombres, se llevan todo el botín y regresan con Jacob. ¿Y qué dice Jacob? Versículo 30. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví, me han traído problemas al hacerme odioso entre los habitantes de esta tierra, entre los cananeos y los fereceos. Y mis hombres, siendo pocos en número,
Ellos se unirán contra mí y me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa. Así que mira esto desde la posición de Jacob. Obviamente, Jacob habría sido instruido en la importancia de la circuncisión. Desde un sentido geopolítico, podríamos limitarnos a pensar que, Jacob solo está preocupado por su bienestar físico. Jacob está preocupado de que este grupo de personas, porque nos mostramos engañosos y los matamos, todos los demás se unan y nos maten. Y este es un problema muy legítimo, pero no es el único problema. En el antiguo cercano Oriente, sabes, cualquier grupo de personas se define por sus creencias religiosas. Así que cuando la gente de Siquelm y los hijos de Jacob se reunieron y hablaron, tanto pudo haber sido una propuesta de matrimonio como también una discusión sobre religión. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob están diciendo que nuestra cultura y, en última instancia, nuestra creencia religiosa, exige la circuncisión, y por nuestro Dios, y la gente reconocería que la familia de Jacob, que ellos tienen a su Dios, no podemos hacer esto. Así que la gente de Siquelm, por mucho que quisieran hacer esto físicamente, se sometieron a la circuncisión, para que pudieran ser reconocidos por el Dios de la familia de Jacob, para que eventualmente pudieran casarse entre ellos. ¿Les suena familiar todo esto? El bautismo es cuando reconoces a alguien que entra a la comunidad del pacto. La circuncisión en ese tiempo es, esencialmente, una confesión corporal de que quieres ser reconocido por el Dios Yahvé. Quieres ser reconocido por Jehová. Y la gente de Siquelm se sometieron a este procedimiento y luego fueron asesinados. Así que esto es como si alguien intentas evangelizar a alguien, aceptan a Dios, se bautizan y luego dices, ok, ahora que estás en la iglesia, puedo destruirte. Esto es lo que pasó con Simeón y Leví. Esto es lo que hicieron. Así que, desde una perspectiva política e histórica, podemos decir, bueno, eso está medio feo. Pero desde una perspectiva de pacto, esto es condenatorio. Bueno, como que me fui de boca un rato. Vamos a tomar unos 10 o 15 segundos para procesar lo importante que es esto. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Génesis, capítulo 49, versículos 5 al 7. Esto es cuando Jacob está bendiciendo a todos sus hijos. Y llega a Simeón y Leví, y Jacob dice, Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son instrumentos de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, que mi gloria no se una a su asamblea. O sea, que yo no esté con ellos. Mira, Leví significaba unido, y la circuncisión representaba nuestra unidad con Dios. Y ellos usaron esta señal del pacto para la muerte cuando se suponía que debía representar la vida eterna. Y ahora Jacob está diciendo, yo no tengo nada que ver con eso, porque en su ira mataron a hombres. En su propia voluntad dejaron cojos a otros, bueyes. ¿Por qué estaban tan enojados? Podrías pensar que está justificado, ya sabes, un miembro de su propia familia, su hermana, su propia carne y sangre que comparten juntos fue violada. Y cualquiera se enojaría, pero tan enojados que usan la señal de Dios de vida eterna para cometer asesinato, asesinato. Así que cuando Jacob da sus bendiciones, él dijo, porque en su ida mataron a hombres, en su propia voluntad dejaron cojos a bueyes. Maldita sea su ira, porque es feroz. Tan feroz que, desde su perspectiva, fue más allá, como que violó completamente el propio pacto de Dios. Maldita sea su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel.
Los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. O sea, este no es un buen camino a seguir. Estas no son buenas palabras finales de parte de tu padre. Pero el significado de Leví es que hay redención para ellos. Miren, hablamos sobre la importancia de su nacimiento, la importancia del pacto de Dios, como lo violaron. Y aún en esta situación tan grave, hay redención. Así que tenemos Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 29. Y aquí, lo que tenemos es a Moisés, que está recibiendo la palabra de Dios en el monte Sinaí. Mientras esto sucede, el pueblo no sabe qué le pasó a Moisés. Van con Aarón y le dicen, necesitamos un Dios, porque de verdad no tenemos idea de lo que está pasando. Crean el becerro de oro. Ya sabes, la gente está alegre. Moisés baja en medio de todo este caos. O sea, todos están muy enojados. Nadie está en una buena situación aquí. Ahora, Moisés, entonces. Él ve al pueblo en su desenfreno. Ve al pueblo yendo completamente en contra de la voluntad de Dios. Están dejando de ser el pueblo de Dios, por así decirlo. Y en Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 29, anoten como referencia. Déjenme leer desde el versículo 26. Entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo, quien esté del lado del Señor, venga a mí. Y todos los hijos de Leví se reunieron con él, porque el Señor venga a mí, y todos los hijos de Leví se juntaron con él. Y lo que pasa es que Moisés dice, está bien, todos ustedes, levitas, este es el mandato de Dios. Tomen su espada, recorran Israel y maten cada uno a su hermano, cada uno a su amigo, cada uno a su vecino. Versículo 28. Así que los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó, y ese día cayeron unos 3000 hombres del pueblo. Miren, Moisés está buscando personas que estén del lado de Dios. Y él dice, está bien, todos los que han estado en contra de Dios, vayan y mátennos. No importa si es tu hermano, no importa si es tu amigo, no importa si es tu vecino, tienes que salir y matarlos. Y los levitas lo hicieron. Ahora, fíjense en la manera en que funciona la redención de Dios. Debido a su propio enojo y a sus pensamientos terrenales de devoción hacia su hermana Dina, break time igual a 0.5 s barra diagonal, los levitas decidieron usar el pacto de Dios para asesinar a todo un pueblo extranjero. Pero ahora, ¿qué está diciendo Moisés? Esta es su propia familia, pero ellos se pusieron en contra de Dios. Si estás con Dios, si eres para Dios, toma tu espada y sal, mata a tus amigos, mata a tu familia. Y luego, en el versículo 29, Moisés dijo, conságrense hoy al Señor, porque cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que él pueda concederles una bendición hoy. Jacob, antes de morir, maldijo a Simeón y a Leví. Pero Leví, ahora, para estar con Dios, para estar dedicado a Dios, salieron y mataron a su propia familia. ¿Y cuál es el resultado? Para que Él, es decir, Dios, pueda concederles una bendición hoy. Así que conságrense. Entonces, la palabra consagrar aquí en hebreo es male, male, y significa estar lleno de algo. En coreano, significa estar lleno. ¿Y cómo se usa esto? En Éxodo capítulo 28, versículo 3, esto habla de, ya sabes, cuando están preparando las vestiduras para los sacerdotes.
En el versículo 3, Dios dice, hablarás a todas las personas hábiles a quienes he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarlo, para que me sirva como sacerdote. Ahora, en el libro 6, hay una sección dedicada únicamente a las vestiduras del sumo sacerdote. Y, ya sabes, las vestiduras tienen mucho significado. Pero al hacer estas vestiduras, en Éxodo capítulo 28, versículo 3, dice que las personas hábiles fueron llenadas. Ellos fueron dedicados, así que estaban completamente llenos de la sabiduría de Dios para hacer estas vestiduras. Éxodo 28, versículo 41. Pondrás estas vestiduras sobre Aarón, tu hermano, y sobre sus hijos con él. Los ungirás y los consagrarás. Aquí, la palabra consagrar significa ser llenado, así que los ungirás. Los vas a llenar. Así que los estás llenando con el Espíritu de Dios, con la voluntad de Dios. Y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y Moisés está diciendo en Éxodo 32, versículo 29, dedíquense hoy. Llénense del Señor. Así que cuando vemos Números capítulo 14, versículo 24, podemos ver cómo más se usa esta palabra. Ser llenado era, en cierto sentido, decir que también eres hecho santo. Eres separado del pueblo. Mira, las vestiduras fueron creadas por personas llenas de la sabiduría de Dios. Los sacerdotes fueron llenados y fueron separados en sus deberes, no solo entre el pueblo, sino incluso entre los mismos levitas. Entonces, cuando estás lleno, significa que estás dedicado en el sentido de que eres diferente de todos los demás. Números capítulo 14. Esto sucedió después de que las 12 tribus enviaron 12 espías para espiar la tierra de Canaán. 10 regresaron con un mal informe, 2 vinieron con un buen informe. Y en ese sentido, hablando de Caleb, Dios da testimonio de Caleb. Pero mi siervo Caleb, porque él tiene otro espíritu y ha seguido fielmente mi camino, yo no introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Dice que Caleb siguió a Dios plenamente. Así que eso era lo que había que llenar. Caleb fue llenado en seguir a Dios, y nosotros también debemos serlo, tal como lo fueron los levitas. Números capítulo 18, versículo 6, habla de los levitas. He aquí, yo mismo he tomado a tus hermanos levitas. De entre los hijos de Israel serán un don para ti, consagrado al Señor, para el servicio del tabernáculo de reunión. Ahora bien, la palabra dedicada aquí es diferente. Es Natán. Lo siento, no tengo la transliteración allí. Natán y significa dar, poner, fijar, esencialmente establecer. ¿Y dónde se utiliza esta palabra? Es como cuando das algo para establecer. Es como, oye, necesitas montar un negocio. Déjame invertir. Te doy, digamos, $1 billón para que puedas establecer tu negocio. Ese es el contexto de Natán. Y si vemos Génesis capítulo 17, versículo 2. Génesis 17:2. Aquí es donde Dios hace su pacto con Abraham. Yo estableceré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios está dando esto a Abraham. Dios al dar esto, se ha dedicado para que su pacto se cumpla. Y en este sentido, los levitas están dedicados al Señor. Ahora, cuando miramos la consagración de los levitas, Números capítulo 8 habla de cómo son consagrados. Números 8:11. Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de parte de los hijos de Israel. Para que puedan calificar, esto es para hacer. Disculpen el error de tipio, es para que puedan calificar para hacer, o perdón, la de no debería estar ahí.
para que puedan calificar para realizar el servicio del Señor. Versículo 14. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Versículo 15. Luego, después de eso, los levitas podrán entrar a servir en la tienda de reunión, pero deberás purificarlos y presentarlos como ofrenda mecida. ¿Qué es una ofrenda mecida? Normalmente, una ofrenda mecida se mueve así. La estás meciendo de esta manera. ¿Y qué significa eso? Con lo que tienes, lo presentas primero delante de Dios y Dios te bendice. Así que con tu ofrenda, la presentas primero delante de Dios y Dios te bendice. Eso es una ofrenda mecida. Y Dios está diciendo, presenten a los levitas como una ofrenda mecida. Así que todo esto está en el libro 6. Y así, los levitas serán apartados, y los levitas serán míos. Números 18, versículo 14 y versículo 15. Luego, después, los levitas podrán entrar a servir en la tienda de reunión. ¿Por qué sirven en la tienda de reunión? Para que podamos ser presentados ante Dios. Así que toda esta administración de la adoración, sí, es una ofrenda a Dios que presentamos delante de Él. Pero luego la administración de esa adoración, Dios nos la ha dado para que podamos volver a estar unidos con Él. Y esa es la función de los levitas. Entonces, esto es adelantarnos un poco al tiempo de Ezequías. Así que esta es la monarquía dividida. Y solo quería resaltar esta escena por el significado de los levitas. 2 Crónicas, capítulo 29, versículo 34. Los sacerdotes eran muy pocos. Durante el tiempo de Ezequías, él está restaurando la adoración. Él está restaurando la Pascua. Invitó a todo Israel, incluido el norte de Israel, que para entonces había sido destruido por Asiria. Regresar. Recuerda quién era Dios. Recuerde lo que es la verdadera adoración. Y el versículo 34 dice que hubo tanta gente que regresó que no había suficientes sacerdotes para administrar la adoración. Por lo tanto, los sacerdotes eran tan pocos que no podían desollar todas las ofrendas quemadas. Por eso, sus hermanos, los levitas, los ayudaron hasta que se terminó el trabajo y hasta que los otros sacerdotes se hubieran consagrado. Porque los levitas fueron más diligentes en consagrarse que los sacerdotes. Y luego 2 Crónicas, capítulo 30, versículo 17, porque había muchos en la asamblea que no se habían consagrado. Así que los levitas estaban a cargo de la matanza de los corderos pascuales por todos los que estaban inmundos, para consagrarlos al Señor. Mira, simplemente no había suficientes trabajadores, no había suficientes sacerdotes. Afuera, todos somos levitas espirituales. No todos nosotros podemos ser ministros. No todos nosotros podemos ser evangelistas. Y claro, hay muy pocos ministros. Hay muy pocos evangelistas como están las cosas. Pero hay muchísima gente que necesita venir a adorar. Si todos somos levitas espirituales, entonces necesitamos ayudar en la administración de esa adoración. Así es como la asamblea será consagrada delante de Dios. Así que si vemos 2 Crónicas, capítulo 30, versículo. En los versículos 18 y 19, el rey Ezequías en realidad ora, que el buen Señor perdone a todos los que preparan su corazón para buscar a Dios, el Señor, Dios de sus padres, aunque no sea conforme a las reglas de purificación del santuario. Y en el versículo 20 dice, así que el Señor escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Así que algunas personas podrían decir, oh, yo no estoy en posición de hacer eso porque no soy pastor, no soy evangelista, y no estoy diciendo que tengas que ir a dar la bendición o imponer las manos para el bautismo. Lo que sí estoy diciendo es que, si vas a adorar a Dios, tienes que hacerlo a través de la palabra. Si todos somos levitas, todos necesitamos presentar una ofrenda de la palabra. Y puede que no sea en una iglesia, puede que no tengamos un título universitario, puede que no estemos establecidos como pastores o evangelistas, pero todos podemos ayudar con la verdadera adoración a través de la palabra. ¿Y qué pasa a través de la palabra?
Las personas son consagradas delante de Dios. Y la oración de Ezequías, aunque no lo hicieron según la tradición, según las reglas, pero Padre Dios, por favor, sánalos. Y en el versículo 20 dice que el pueblo fue sanado, y fueron los levitas quienes hicieron esto. Así que esta es la conclusión. ¿Cómo se supone que debemos ser los levitas espirituales? Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 39. Leamos esto juntos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Porque el que haya encontrado su vida, la perderá. El que haya perdido su vida por mi causa, la encontrará. Así que no importa, padre, madre, hermano, hermana, hija, hijo, si amas a alguien en esta tierra, incluso a tu propia familia, más que a nuestro Señor, no eres digno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar tu cruz. Tienes que seguir a Jesús. ¿Qué significa eso? Tienes que ser crucificado con Él. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? Con el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? Resurrección. Así que si eres crucificado con Él, si tomas tu cruz y lo sigues, vives en Él. ¿Por qué recibimos el pacto para que Dios pueda hacernos su pueblo? Si amamos a nuestra familia más que a Jesús, no somos dignos. Los levitas que, por su propia familia, originalmente violaron este pacto, pero porque se acercaron a Dios, se dedicaron y fueron restaurados, para ser los que realmente administren la adoración, para encargarse del proceso de acercar al pueblo y unirlo de nuevo con Dios. Ellos dejaron a su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos e hijas, para poder servir a Dios. En cierto sentido, tomaron su cruz espiritual. Y eso es lo que se nos pide hoy en día. Necesitamos tomar nuestra cruz para seguir a Jesús, ser crucificados con Él, para que por su vida también nosotros vivamos. Así que podemos ver cómo, al tomar esa cruz, en cierto sentido, estamos confesando el pacto de Dios, estamos confesando el bautismo, estamos confesando lo espiritual, estamos confesando la circuncisión, que ya no estamos en la carne, sino en el espíritu. Y ese es el deber de los levitas. Así que gracias a todos por estar aquí, por pasar este tiempo juntos. Me extendí mucho. Originalmente había recortado mucho material. Creo que fue demasiado largo. Pero tener este tiempo de compañerismo es mi esperanza y oración que todos nosotros, al mirar a los levitas en la historia de la redención, al ver la importancia del ministerio levítico en la historia de la redención y en nuestras vidas hoy, y ahora que el libro 6 va a salir, al entender el significado histórico redentor de los levitas, mientras observamos el sacerdocio, mientras estudiamos más a fondo el libro 6, que realmente podamos asumir cuánto nos ama Dios, cuán significativo es su pacto para nosotros y como misiones internacionales Shiloh, que podamos ser los verdaderos levitas espirituales para todo el pueblo de Dios alrededor del mundo. Amén. Bien, entonces concluyamos con una oración y terminemos con el Padre nuestro. Padre Celestial, te agradecemos mucho por tu amor y gracia. Y te damos gracias porque a través de la serie Historia de Redención nos has traído un entendimiento de tu palabra para que podamos adorarte verdaderamente. Padre, este mes, mientras estudiamos el sacerdocio, oramos que realmente podamos dedicarnos a ti como levitas espirituales, para que seamos quienes sirven en tu casa y así tu pueblo pueda ser consagrado. Te agradecemos mucho que el libro 6 ahora esté siendo publicado en inglés, mientras se publica y distribuye.
Oramos para que el poder de tu mano derecha poderosa esté con tu palabra, para que pueda ser proclamada por todo el mundo. Todas las personas, Padre Dios, que llegan a conocerte a través de tu palabra, que sean inspirados, que se dediquen para que también puedan convertirse en levitas espirituales, para que puedan proclamar tu palabra de la historia de la redención por todo el mundo, para que el mundo te adore en espíritu y en verdad, y se convierta en tu pueblo. Que podamos comprender, Padre Dios, que este es tu pacto que nos has dado para que estemos contigo y unidos a ti, y que tengamos esta convicción mientras vivimos nuestras vidas de fe y seguimos a Jesucristo. Y lo agradecemos mucho. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén.